Amigos televidentes, nos encontramos en esta ocasión con el candidato a la presidencia por el movimiento Creo, Guillermo Lasso. Tuvo este día jueves una intensa agenda en la provincia de Imbabura. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Fabricio, por esta entrevista. Bienvenido. Ha sido una agenda intensa en la provincia de Imbabura. Hay buena referencia, inclusive estadística, con lo que está pasando con respecto al binomio, pero usted ha podido percibir de manera directa lo que los números estarían reflejando en torno a tendencias aquí en esta provincia. Muchas gracias, Fabricio. En efecto, tuvimos una agenda muy intensa. Estuvimos el día jueves en Otavalo, en Atuntaqui, estuvimos en Ibarra también. He estado hace 2 meses de visita también en la provincia de Imbabura. Es una de las más bellas provincias del Ecuador, la provincia de los lagos. Respecto a las encuestas que usted señala, unas elecciones se ganan el día de las elecciones, el próximo 19 de febrero, en las urnas, con el voto de los ciudadanos. Las encuestas son importantes como herramienta técnica para tomar decisiones estratégicas, pero no se ganan elecciones ni en las encuestas ni con las encuestas, se ganan elecciones con votos el día de las elecciones. Un tema importante, hace algunos días estuvo presente en una entrevista en CNN, esta cadena internacional, y usted ahí afirmaba que ya no es un tema ideológico, porque asegura que dentro de su candidatura hay muchas tendencias que se han unido en pos de impulsar este proyecto que ustedes están abanderando. Más sin embargo, hay un tema de lo que está pasando en este momento con el alcalde Rodas, que también es parte de Suma, que es parte también del grupo de apoyo al binomio Guillermo Lasso-Andrés Páez. ¿Le ha afectado un poco estas acusaciones, estas vinculaciones que desde el oficialismo se le está haciendo al alcalde de Quito con respecto al caso de Odebrecht? Mire, eso no tiene nada que ver con nosotros. Una cosa es el movimiento Suma, otra cosa es el movimiento Creo. Una cosa es el municipio de Quito y otra cosa son los movimientos políticos. Una cosa es el alcalde de Quito y otra cosa es Guillermo Lasso. Lo que nosotros tenemos es suscrito una alianza entre Creo y Suma, no con el municipio, no con el alcalde. Por lo tanto, debemos esperar que llegue el momento y con datos objetivos la justicia actúe para todos los ecuatorianos por igual. Respecto de nuestra candidatura, se apoya en la plataforma de unidad más grande del Ecuador. 157 organizaciones políticas, sociales y gremiales agrupadas en Compromiso Ecuador, el movimiento Juntos Podemos, liderado por Paul Carrasco, Suma, liderado por Mauricio Rodas, y sectores de indígenas, sectores de afroecuatorianos. Acabamos de suscribir un acuerdo por el cambio social con Marcia Caicedo, quien era del MPD, y quien fue binomio de Alberto Acosta Espinosa. Y así tenemos, por ejemplo, a Fanny Campos, quien fue la coordinadora de Pachacutic, Aurelio Chacha, tenemos a Auqui Tituaña apoyando nuestra candidatura. Por lo tanto, esta es la plataforma de unidad más grande. Y como usted lo ha dicho, creo que previo al inicio de la entrevista, ya el tema de las ideologías es un tema del pasado. Alguien puede preguntar, ¿y Lasso es de izquierda o de derecha? Y yo le contesto que yo no lo sé. A mí lo que me preocupa es que hay que crear empleo para los ecuatorianos. Y en ese contexto hay una crítica, una propuesta que usted inclusive la ha notarizado, que es esta creación de 1 millón de puestos de trabajo durante el tiempo que dure su gobierno. Aseguran que bajo las actuales condiciones que vive el país, las proyecciones inclusive mundiales en tema económico, sería muy complicado, que es una propuesta demagógica. ¿Cómo va a lograr algo así? Vea usted, quien dice que es demagógica es el candidato del correísmo, el candidato de la crisis, el señor Moreno. Él dice que mi propuesta es demagógica, pero a renglón seguido él propone 250.000 empleos por año. Queridos ecuatorianos, usted multiplique 250.000 por año por 4 años de gobierno y le da 1 millón de empleos. Es la misma cifra que yo he propuesto, por lo tanto, yo creo que Lenín Moreno no tiene experiencia en su vida de crear empleo. Yo he creado más de 100.000 empleos desde el campo privado a lo largo de 46 años de trabajo. Y esa experiencia es la que yo quiero poner ahora al servicio de los ecuatorianos para crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno desde el sector público, desde la presidencia de la República.
Sin embargo, varios analistas económicos señalan que la situación en el país es complicada, que será inevitable que el próximo gobierno deba asumir decisiones económicas para frenar el déficit que está dejando el actual gobierno, más el endeudamiento que se ha generado en los últimos tiempos. ¿Se ha analizado ese aspecto, esas particularidades que tendrá que enfrentar de manera inmediata? Todo lo hemos analizado. Yo le digo a esos analistas pesimistas que dicen, uy, nada es posible. Bueno, siempre hay salida y yo tengo experiencia en manejos de crisis en el sector privado. ¿Y se puede salir adelante? Por supuesto que sí, pero necesitamos reactivar la economía, cambiar la tendencia de caída de la economía a una tendencia de crecimiento para poder generar empleo sobre la base del estímulo a la inversión privada, local, internacional, que es la que realmente genera empleo, no el gobierno. Una de sus propuestas es eliminar varios impuestos que, a grosso modo, sumarían unos 3.000 millones de dólares menos para un presupuesto cuyo mayor elemento de financiamiento es precisamente el tema tributario. ¿Es posible que soporte el presupuesto una reducción en esa cantidad, tomando en cuenta que hay un déficit bastante complicado? Vea, Fabricio, si usted va a la tienda de la esquina y le pregunta al casero, caserito, ¿qué pasa si usted sube el precio de los productos? Él le va a contestar, no, pues voy a vender menos. Así es la política tributaria. Llega un punto en que usted puede subir las tasas o crear más impuestos y la recaudación cae. Así sucedió el año pasado. El IVA pasó del 12 al 14 y la recaudación del IVA cayó 5 puntos. Se crearon nuevos impuestos por el terremoto de Manabí y Esmeralda y la recaudación general del país cayó 10%. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Eliminar el exceso de impuestos para dejar ese dinero en manos de la familia ecuatoriana, en manos de los emprendedores, para reactivar los pequeños negocios, los pequeños comercios, reactivar la artesanía, reactivar el turismo, la pequeña empresa. Tenemos que hacerlo para crear empleo. Y una vez que creamos empleo, con esa economía reactivada, recuperaremos los ingresos que, entre comillas, se reduzcan por eliminar 14 impuestos. Además, Fabricio, si usted me lo permite, la recaudación tributaria general del país llega a 24.000 millones. ¿Qué propongo yo? Reducir 3.000 es el 13%. Eso es relativamente poco para el gobierno, pero es mucho para los ciudadanos ecuatorianos. De manera inmediata tendrá que afrontar el tema de los pedidos de temas de impagos en gobiernos provinciales, alcaldías, una caja fiscal con poca liquidez o con una mínima liquidez. Y claro, un tema de endeudamiento que casi está a llegar al límite con altas tasas de interés como se ha conocido. El paquete inmediato o la acción inmediata, la estrategia inmediata, ¿cuál va a ser? Declarar austeridad fiscal. ¿Ya? Vea usted, Fabricio, una persona que debe 10.000 dólares comparada con una que debe de 100.000, alguien debe decir, el que debe 10.000 no tiene problemas. Pero lo que resulta es que el debe 10.000, el que debe menos, no tiene ingresos para pagar la deuda, frente al que debe de 100.000 y sí tiene ingresos para pagar la deuda. Entonces alguien te diría, el que tiene 100.000 tiene más problemas. No, el problema es si tienes ingresos para pagar la deuda. ¿Qué tenemos que hacer? Reactivar la economía, Fabricio. Si la economía crece, tenemos recursos para pagar la deuda. Y si tenemos recursos para pagar, podemos con los acreedores reestructurar la deuda a largo plazo y a más baja tasa de interés. Y usted comprenderá, Fabricio, por toda la experiencia profesional que yo tengo, yo sabré hacerlo. Uno de los elementos que ayer conversaba con Andrés Páez era el tema de impulsar la obra pública, que es un elemento dinamizador de la economía de manera inmediata. Claro, dificultad, insisto, el tema de recursos puede ser un limitante, pero ¿qué proyectos de obra pública de manera inmediata se podrían impulsar para generar esta reactivación? Mire usted, la obra pública va a continuar, no con dinero público, sino con dinero privado. Ese es el cambio de visión. Es decir, en lugar de que sea el gobierno el que gaste en una carretera, que sea el sector privado y se la concesionamos al sector privado. Por lo tanto, es un cambio de visión. Quienes crearon la crisis económica actual, el correísmo, el señor Moreno y el señor Glass, no pueden sacarnos de la crisis. Peor aún,
ahora que estamos viendo presuntos actos de corrupción en las áreas estratégicas bajo responsabilidad del señor Glass, candidato a vicepresidente. ¿Cómo puede decir que él quiere continuar siendo vicepresidente del Ecuador cuando se le robaron los huevos al águila? Mire los actos de corrupción, presuntos actos de corrupción en Petroecuador. Mire las coimas, los sobornos de Odebrecht. Por lo tanto, eso no pueden pedir el voto a aquellos que tienen dinero mal habido en paraísos fiscales, como ha sido denunciado a través de periodistas prestigiosos a nivel mundial, los conocidos Panama Papers. Usted en esta entrevista en CNN, señaló que una de sus acciones también es pedir una auditoría de lo que ha sido los acuerdos petroleros que Ecuador ha llegado, inclusive tener este contacto a nivel de la OPEP. ¿Exactamente qué le preocupa? Lo que me preocupa es que las cadenas de la corrupción se hayan apoderado del proceso de comercialización del petróleo. Y yo le voy a pedir a la OPEP que nos ayude con una auditoría del proceso de comercialización de petróleo. Yo estoy seguro que ahí nos vamos a encontrar algunos dólares por barril de petróleo que hoy están destinados a engordar las cuentas de inescrupulosos que ganan sobre la base del sacrificio del pueblo ecuatoriano, que ganan indebidamente. Por lo tanto, yo le diré a la OPEP, mándenos una misión para que nos audite el proceso de comercialización del petróleo, ver cómo nos ahorramos y somos más eficientes. Y por otro lado, tenemos que bajar el costo de producción de un barril de petróleo. Ha cuestionado mucho el hiperpresidencialismo que se establece en la actual Constitución y varios sectores consideran, unos quizás más moderados, realizar reformas constitucionales, otro en cambio más extremos, cambiar de Constitución. ¿Cuál es su posición al respecto? Llamaremos una consulta popular bajo el amparo del artículo 104 de la Constitución, que en uno de sus párrafos es muy claro al decir: el presidente de la República tiene la opción de llamar a consulta popular para tratar cualquier asunto. Y nosotros plantearemos que los funcionarios correístas regresen a sus casas, porque no vamos a caer en la trampa de que ganamos las elecciones presidenciales y el fiscal sigue siendo el mismo, el tío del presidente Correa, que la Contraloría sigue en manos del mismo Contralor. Eso no puede ser. El Ecuador quiere un cambio, Fabricio, y nosotros vamos a consultar ese cambio al pueblo ecuatoriano, donde también le consultaremos si está de acuerdo con mantener o no el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido la piedra angular para este hiperpresidencialismo del cual ha abusado el correísmo. Derogaremos la ley de comunicación, devolveremos la autonomía universitaria a las universidades, cerraremos la CENESID para respetar la libertad de los jóvenes ecuatorianos de estudiar lo que ellos quieran estudiar en la universidad. Derogaremos el decreto 16, que es como un grillete sobre la sociedad civil ecuatoriana, para que se actúe con libertad, con tranquilidad. Impulsaremos una ley para amnistía para los perseguidos políticos en el Ecuador, que hay muchos, no son pocos, y al mismo tiempo y en paralelo nos vamos a preocupar de la economía para crear empleo, eliminar el exceso de impuestos, fortalecer al Banco Nacional de Fomento, dar crédito al pequeño agricultor, al pequeño ganadero. Tenemos una tarea muy grande por delante. Y claro, el poder del cambio, ¿quién lo tiene? Ustedes, los ciudadanos. El día de las elecciones, ustedes no les queda más que votar por la crisis económica del correísmo, representados por Moreno y Glass, o el cambio que representamos Andrés Páez y yo, Lasso y Páez. Y la alianza Creo 21 suma 23. Finalmente, se nos acaba el tiempo. A la par de las elecciones del próximo 19 de febrero está una consulta popular que a lo mejor no ha entrado en el debate profundo porque, claro, todos estamos concentrados en el tema de las elecciones presidenciales. Mas, sin embargo, el resultado de la consulta popular también podría condicionar un poco la acción inmediata, tomando en cuenta que la consulta tiene como objetivo que las autoridades de elección o autoridades designadas de instituciones que tengan dineros en paraísos fiscales no puedan ejercer o tengan el lapso de un año para retornar esos recursos. Ese es un capricho del presidente saliente. Esa es una consulta que tiene nombre y apellido, Guillermo Lasso, dedicada a mí. ¿Por qué? Porque sabe Correa que somos la única opción que le va a ganar al correísmo el 19 de febrero. Yo no voy a perder el tiempo
en una campaña por el sí o por el no. Nuestra campaña es por 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno y sabré respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Muy bien, agradecemos, amigos televidentes, la presencia de Guillermo Lasso. Finalizamos el espacio de entrevistas de esta mañana. Una corta pausa, seguimos con más en Café Noticias.